Hoy vamos a hablar de tablas, no de tablas dinámicas, sino simplemente tablas. Muchas veces cuando les hablo a mis alumnos de tablas, ellos se imaginan tablas dinámicas, pero yo les estoy hablando de tablas. En este video vamos a ver todos los beneficios que tiene trabajar con tablas. Bienvenido, mi nombre es Carlos Hernández y si es la primera vez que estás por acá, considera suscribirte y activar las notificaciones para que recibas información cuando estamos publicando nuevo contenido. Bien, entonces vamos a trabajar con tablas. Tengo aquí un conjunto de datos y normalmente pues nosotros comenzaríamos a darle formato a este conjunto de datos, a ponerle bordes, a ponerle color de fondo, color de fuente, pero realmente la forma más adecuada de hacerlo, sin importar la cantidad de datos que tengas, sin importar cuántas columnas o cuántas filas, lo que vamos a hacer es utilizar control T. Dependiendo tu computador, dependiendo la versión de sistema operativo que tengas y demás, puede ser control T o control Q. Cualquiera de estas opciones, simplemente le das a aceptar y te va a convertir esa información que tenías en una tabla. Voy a deshacer, voy a darle control Z. Otra forma que puedes utilizar es vas por el menú insertar y aquí vas a encontrar la opción tabla. Simplemente te ubicas en una celda dentro del conjunto de datos, le das clic a tabla y va a ocurrir lo mismo. Va a aparecer esta opción para crear una tabla, te muestra cuál es el origen de datos y muy importante que esté activa la opción, esta opción de acá, la tabla tiene encabezados para que de esa manera puedas recibir todos los beneficios del manejo de tablas. Le voy a dar a aceptar y ya tenemos una tabla. Cuando tenemos una tabla, entonces se nos va a habilitar una nueva pestaña que antes no aparecía. Cuando esté ubicado dentro de la tabla, pues me va a aparecer esto, diseño de tabla. Y en esta pestaña diseño de tabla vamos a tener diferentes herramientas. La primera de ellas, vamos a poder cambiar el estilo de la tabla. Y mira que hay diferentes estilos, claros, medios, oscuros, y de esa manera le puedes dar formato fácilmente a la tabla sin tener que hacerlo de manera individual, filas, columnas y demás. Digamos que yo quiero dejar esta tabla de color verde, simplemente selecciono el estilo y ya está, ya le he dado formato. Pero hay otras características de formato que me permiten estas tablas. Si yo me ubico dentro de la tabla, se activa la barra diseño de tabla. Adicionalmente yo puedo aquí ver algunas opciones del estilo de tabla, como por ejemplo, si quiero o no dejar los botones de filtro. Si quiero dar un resaltado a la primera columna, a la última columna, o si quiero columnas con bandas, que simplemente es que ponga como unos elementos verticales, en este caso unas líneas verticales, que dependiendo del estilo pueden cambiar. Voy a elegir aquí otro estilo y voy a activar columnas con bandas y mira que en este caso me le cambia alguna opción de formato. Voy a dejarlo con el estilo que tenía originalmente. Bien. También podemos activar algunos otros elementos para cambiar el diseño de la tabla. Esta entonces es una forma mucho más fácil de trabajar con el formato de los datos, no darles formato de forma manual, sino simplemente utilizar como tabla. Pero esta no es la única ventaja que tenemos. Te voy a mostrar otras 6 ventajas que tenemos al trabajar con tablas. Otra de las ventajas es que podemos ingresar nuevos datos y nos ofrece pues una serie de funcionalidades. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Por ejemplo, aquí voy a ingresar una fecha, voy a poner la fecha de hoy. Mira que simplemente con ingresar el dato, automáticamente me va extendiendo la tabla hacia abajo. Y si de ese dato que yo ingresé depende alguna fórmula, automáticamente me va agregando las fórmulas. Por ejemplo, aquí cuando agrego la fecha, como tengo formulada esta columna de mes para que me dé el mes de la fecha, pues simplemente con agregar la fecha ya me está calculando esa información. De igual manera, tengo aquí una columna de valores y si yo ingreso algún valor, pues se van extendiendo las fórmulas y me va haciendo los cálculos correspondientes. Entonces facilita enormemente el trabajo. Ahora, otro aspecto importante a tener en cuenta. Las tablas tienen un nombre. Si yo voy acá por diseño de tabla, acá me dice el nombre de la tabla. Se llama tabla 3.
Si yo quiero cambiar el tamaño de la tabla, le doy cambiar tamaño. No lo voy a hacer en este caso, no voy a cambiar el tamaño. Solo quiero que veas que el tamaño se va extendiendo a los nuevos datos que voy ingresando. Voy a darle aquí cancelar. Voy a ingresar un nuevo dato. No necesariamente tiene que ser la primera columna. Ejemplo, voy a ingresar acá un valor. Y con ingresar ese valor se extiende directamente la tabla. Y si yo voy por diseño y le doy cambiar el tamaño de la tabla, mira que ya el nuevo tamaño de la tabla incluye esa fila que acabo de agregar. Entonces esto realmente facilita el trabajo. Pero no solo acá, también yo puedo ingresar nuevas columnas. Si aquí ingreso una nueva columna, voy a ponerle simplemente nueva, mira que por estar escribiendo, ingresando un dato en una columna adyacente, automáticamente me extiende la tabla a esa nueva columna adyacente. Y lo mismo, si voy por diseño de tabla, cambiar tamaño, mira que ese tamaño incluye esa nueva columna. Otra de las grandes ventajas de trabajar con tablas en Excel es el manejo de fórmulas. Como ya te mostré hace un momento, en la medida en que yo voy ingresando datos, si hay datos formulados adyacentes, las fórmulas se extienden automáticamente. Ejemplo, aquí ingreso un valor y las fórmulas adyacentes automáticamente se extienden. Pero también, si yo ingreso una nueva columna, como lo vimos hace un momento, acá tengo una nueva columna, y digamos que quiero hacer algún cálculo, quiero sacar un porcentaje de este subtotal, y voy a decir, voy a calcular aquí, igual, simplemente le doy clic a la celda y las fórmulas se autodescriben. Mira que aquí yo tomé ese dato y dice que se llama subtotal, y quiero multiplicar eso por un 10%. Al dar Enter, la fórmula se va a extender de manera automática para toda la columna. Entonces, tanto en columnas como en filas, cuando ingreso nuevos datos, de una vez va a ser el cálculo de las fórmulas. Voy a ingresar acá otro valor y mira lo interesante. Esto nos ahorra mucho trabajo en cuanto a la formulación. Ahora, si yo quiero formular fuera de la tabla, también voy a tener beneficios. Por ejemplo, voy a formular aquí y quiero hacer referencia a el valor. Entonces mira que selecciono la celda y aquí me dice el nombre de la tabla, que se llama tabla 9, y el campo valor. Y yo puedo hacer alguna operación, digamos que eso menos 10. Y la fórmula queda autodocumentada. Esto nos facilita el entendimiento de las fórmulas. Voy a hacer otra operación. Voy a decir, por ejemplo, que voy a tomar el subtotal y le voy a sumar, bueno, acá debo hacerlo en la misma línea en la que me encuentro para que lo tome. Voy a tomar el subtotal y le voy a sumar el IVA. Entonces mira que me queda el nombre de la tabla, la columna subtotal, más el nombre de la tabla y la columna IVA. Hablando del nombre de la tabla, yo puedo personalizar ese nombre de la tabla. Si me ubico dentro de la tabla, voy por diseño de tabla. Acá en la parte superior está el nombre de la tabla. Mira, acá lo puedes encontrar, el nombre de la tabla. Dice tabla 9 y yo aquí puedo personalizar ese nombre de la tabla. Digamos que lo quiero llamar ventas. Quiero llamar ventas a mi tabla. Entonces, automáticamente, pues mis fórmulas cambian. Ahora dice que es el campo valor de la tabla ventas o que es el campo ventas subtotal más ventas IVA. Otra manera de operar con las tablas es a partir del nombre de la tabla y puedo utilizar los nombres de columnas o los nombres de filas. Ejemplo, mira lo siguiente. Si yo me ubico en una celda y escribo igual el nombre de la tabla, que cuando comience a escribir el IntelliSense de Excel, aquí me va a mostrar pues si hay diferentes tablas, aquí me muestra los nombres de esas tablas. En este caso me muestra ventas, lo selecciono, le doy Enter y solamente con esto ya me trae toda la información de la tabla. Bien, pero ahora, si yo quiero una fila en particular, supongamos que quiero los datos de la fila en la cual me encuentro ubicado. Como estoy ubicado frente a una fila de una tabla, si yo escribo igual el nombre de la tabla, ventas, ahora abro paréntesis cuadrado, mira que aquí me aparecen diferentes opciones. Entonces aparece un símbolo de arroba, que lo que va a hacer es que me trae toda la fila. Si yo escribo arroba, cierro
el paréntesis cuadrado y le doy enter, pues me va a traer toda la información de la fila completa. O si escribo igual ventas, abro paréntesis cuadrado, pues acá me va a mostrar todos los diferentes campos. Entonces yo puedo decir que quiero el valor, supongamos, selecciono valor, cierro y obtengo en este caso la columna de valores. Puedo obtener una columna completa, la que yo especifique, o puedo elegir una fila completa de acuerdo en la posición en la cual me encuentro ubicado. También, así como lo vimos, obtener la tabla total simplemente ingresando el nombre de la tabla. El siguiente elemento que vamos a trabajar es cómo podemos ampliar la tabla. Ejemplo, yo quiero acá ingresar nuevas columnas. Simplemente yo muevo el cursor dentro de la tabla y cuando el cursor cambia de forma, como en este caso, que está seleccionando toda la fila, porque el cursor quedó como una flecha negra, mira, acá nuevamente, si yo llevo el cursor un poco arriba y le doy clic y luego un segundo clic, pues me va a seleccionar toda la columna. Y si aquí quisiera ingresar una columna completa, simplemente le voy a dar control más, que es el método abreviado para insertar filas o columnas, y mira que aquí automáticamente me insertó una columna. Y digamos que la quiero llamar col 2. Esta sería la forma de insertar columnas. O simplemente me puedo ubicar en una celda, le doy control más, pero en este caso, como no tengo seleccionada la columna, pues no realiza ninguna tarea. Nuevamente, si selecciono la columna con la flecha negra, luego un segundo clic y le doy control más, aquí sí me va a insertar y lo que hizo fue proseguir con la numeración que tenía col 2, acá me la dejó como col 3. Voy a deshacer estas dos columnas. Ahora, ¿qué pasa si quiero insertar filas? Entonces voy a seleccionar y simplemente con darle control más, mira que me ingresa una fila completa, pero algo muy interesante es que tengo unos datos adyacentes y no me está insertando filas completas en la hoja. Es diferente hacer esto, que si yo selecciono una fila completa y le doy control más, y ahí estoy insertando una fila en la tabla, pero también una fila en la hoja y estoy dañando los datos adyacentes. En este caso, la forma correcta de hacerlo es flecha negra, clic para que quede seleccionada la fila de la tabla solamente, control más y ahí estoy insertando tantas filas como lo necesite. Insertamos filas, insertamos columnas y la tabla se mantiene creciendo sin dañar sus referencias y sin dañar cualquier modelo que dependa de esa tabla. Otro aspecto bien interesante del manejo de tablas es la fila de totales. Yo puedo totalizar mi tabla de una manera muy sencilla. ¿Qué hago? Me ubico en una celda dentro de la tabla, se activa la pestaña diseño de tabla y voy a activar la opción que dice fila de totales, esta opción que tenemos acá. Entonces la activo fila de totales y acá podemos ver cómo automáticamente me insertó unos totales. ¿Qué hace? Pues en este caso me puso la fila total y en esta columna me puso una función de suma y en esta columna también me puso una función, en este caso puso una función de cuenta. Yo puedo cambiar la función que quiera. Digamos que si quiero un promedio, un recuento, contar solamente los números, una suma, una varianza, en fin. Digamos que aquí en la columna de valor quiero hacer una suma, entonces elijo acá suma. En el de IVA también quiero una suma. En el de subtotal, igualmente suma. En el de ciudad, digamos que quiero hacer un recuento. Entonces voy a utilizar acá recuento y me dice que hay 11 ciudades, al igual que está ocurriendo con canal. Pero algo súper interesante es que estas no son realmente funciones, una función suma normal o una función recuento normal, sino que es la función subtotales. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando yo activo los filtros, voy a activarlos con Shift Control L, activo los filtros, y llego a filtrar por algún concepto, digamos que voy a filtrar por una ciudad, por Bogotá. Entonces, como esto está formulado con subtotales, pues los totales van cambiando de acuerdo con el filtro. Entonces acá me dice que el recuento es 2, porque solamente tengo 2 datos visibles.
voy a cambiar por otro concepto, digamos que quiero Cartagena y Panamá, voy a elegir dos elementos, aceptar, y entonces ahora el recuento me da 4 y estos totales también se actualizan. Es decir, que si tienes un modelo bastante grande, pues esta sería la mejor forma de totalizarlo para que cuando apliques filtros vayan cambiando esos totales. Bien, y si has llegado a este punto del video, pues seguramente esta información de Excel es de utilidad para ti. Entonces te recomiendo que te suscribas al canal, actives las notificaciones y mejor aún, que compartas esta información con personas a las cuales tú sabes esta información le puede ser de utilidad. Nuestro interés, compartir esta información para que cada vez las personas hagan sus tareas más fácil en Excel y dediquen ese tiempo que ahorran a las cosas que realmente les importan en la vida. Bien, vamos a ver ahora acá en el manejo de tablas los filtros y segmentadores en tablas. Ya les decía que para filtrar simplemente me ubico dentro de la tabla y utilizo Shift Control L para activar los filtros y si quiero desactivarlos Shift Control L nuevamente. Pero una forma más interesante de filtrar es con el uso de segmentadores de datos. ¿Cómo es esto del segmentador? Pues simplemente me ubico dentro de la tabla, voy a la pestaña Diseño de tabla y vamos a encontrar acá en la parte superior los segmentadores o slicers que son filtros visuales. Entonces le voy a dar clic al segmentador y yo puedo elegir un campo a partir del cual hacer el filtro. Digamos que puedo elegir el campo canal, puedo elegir varios, puedo elegir ciudad. Voy a elegir entonces dos tipos de filtros, dos segmentadores y yo puedo tener acá mis segmentadores y aplicar los filtros de manera visual. Entonces voy a filtrar por Bogotá o por Cartagena o por Lima. Estoy filtrando aquí por ciudades. Si quiero quitar el filtro, utilizo esta opción de borrar filtro o simplemente al C que borra el filtro. Bueno, aquí no me funcionó el al C, mejor utilizo esta opción de borrar filtro. O puedo también filtrar acá utilizando este otro que es el canal. Puedo utilizar dos, por ejemplo, quiero canal y Bogotá y de esa manera vamos haciendo los filtros. Estos filtros están de manera inicial en formato vertical, pero si yo selecciono un filtro, voy por una nueva pestaña que se activa, que es la pestaña de segmentación, y aumento el número de columnas acá en la parte superior, digamos que lo quiero hacer así, pues me va a quedar un filtro totalmente horizontal que puedo poner pues en una ubicación diferente, por ejemplo acá, quiero hacerlo, o si quiero hacerlo arriba, voy a mover mi tabla, simplemente voy a seleccionar la tabla, voy a llevar el cursor al borde y cuando se convierte en esa cruz de flechas, pues ya puedo jalar y de esa manera moví la tabla y estoy poniendo aquí un segmentador. Entonces, esta es una manera mucho más visual, mucho más interesante para establecer filtros por medio de segmentadores. Un tip adicional que te quiero dar en este punto, que no tiene que ver con filtros y segmentadores, pero que es importante tenerlo en cuenta, es qué pasa si ya no quiero que un conjunto de datos sea una tabla. Por ejemplo, ya no quiero que esto sea una tabla. Pues el diseño de tabla, la barra de diseño de tabla, nos ofrece una opción que es convertirlo en rango. Esa tabla la puedo convertir en un rango normal. Yo recomiendo hacerlo en dos pasos. El primer paso sería quitar el formato. Entonces, selecciono mi tabla, estando en diseño de tabla, voy a elegir formato y voy a elegir la primera opción que tengo en la parte superior, que es ningún formato. Sigue siendo tabla, pero ya no tiene formato de tabla. Ahora, si definitivamente quiero que ya no sea tabla, pues utilizamos esta opción de convertir en rango. Acá me advierte, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y mira que ya es un rango normal de datos. De hecho, hasta las segmentaciones desaparecen porque ya es un conjunto de datos normal. Bien, y la última herramienta, agradeciendo que hayas llegado hasta este punto, es cómo vamos a trabajar tablas dinámicas con tablas, que realmente es un binomio ganador. Esto nos permite optimizar tiempo y hacer las cosas de la forma más eficiente. Yo tengo una tabla y a partir de esa tabla quiero hacer un resumen de tabla dinámica. Entonces, simplemente me ubico dentro de la tabla y voy por insertar tabla dinámica acá.
Y aquí me está tomando el nombre de la tabla directamente. Esa tabla se llama tabla 102 y pues toma directamente ese nombre de la tabla. Quiero decirle que mi tabla dinámica la deje en esta misma hoja, entonces voy a seleccionar acá la tabla dinámica y voy a construir mi tabla dinámica. Digamos que quiero las ventas por ciudad. Entonces tengo la ciudad y voy a poner por aquí algo que se llama subtotal. Bien, ya tengo mi tabla dinámica. ¿Qué pasa cuando ingresen nuevos datos? Voy a ingresar acá nuevos datos. Entonces voy a ingresar la fecha de hoy, un valor y vamos a ingresar una ciudad. Y digamos que esta ciudad va a ser esta. Listo. Y una tienda y voy a decir que es VIP. Y voy a ingresar otro dato. Igualmente voy a poner la fecha de hoy, voy a cambiar el valor y vamos a decir que la ciudad se llama Cúcuta y que se llama tienda. Perfecto. ¿Qué pasa con la tabla dinámica? Pues todo lo que tengo que hacer es darle clic derecho, actualizar y ya me va a tomar automáticamente los datos que haya ingresado en esa tabla. Es decir, la comunicación entre la base de datos y la tabla dinámica, el canal más directo para que se esté actualizando esta información de la tabla dinámica a partir de los nuevos datos de la tabla es precisamente construir la tabla dinámica a partir de una tabla, no a partir de un rango de datos, sino de una tabla. Entonces, mi recomendación de hoy en día, si consideras que esta información te va a ahorrar tiempo, comienza a convertir tus rangos de datos en tablas y las tablas dinámicas las creas utilizando esas tablas. Y esta es la forma más eficiente de trabajar en Excel. Me encanta que me hayas acompañado hasta acá. Te espero en una siguiente sesión. Todos los sábados estamos publicando contenido. En algunas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, lo hacemos de manera en vivo y en otras ocasiones, como en esta, a través de un video que subimos. Entonces, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que te llegue la información cuando subimos nuevos videos. También entre semana constantemente estamos subiendo contenido para que hagas tu trabajo mucho más fácil con Excel. Nos vemos en una siguiente sesión. Excelente día.